farras. ¿Qué es? ¿No? ¿Qué son? Es una celebración o un evento de carácter grupal, ¿cierto? Hasta ahí todo bien, ¿no? Todas las celebraciones son iguales. ¿Que es planeado o es improvisado? Y puede ser privado o puede ser público. La pueden organizar en la casa de un amigo, en la casa de un compañero del colegio, en la casa de un compañero del trabajo, o puede ser público. Pueden ir a esos lugares que ya están ambientados para esas celebraciones, que tienen muchos nombres. Lo llaman discotecas, bares, club, chiquitecas, lo que le quieran poner. ¿Listo? Y bueno, y ahí hay algunos ciertos rituales o costumbres, ¿sí? Para darle cierto tipo de ambiente y que según ellos no debe faltar para pasarla bien, ¿sí? Y se trata de unos componentes que son altamente peligrosos, ¿sí? Para nuestro cuerpo, para nuestra mente y más aún para nuestro espíritu, para esa relación que tenemos con Dios. Y para saber todos estos componentes, muchas veces el pequeño resumen que yo voy a dar acá, pues de pronto me quedo corto para lo que ya saben todos ustedes, sino porque hayan asistido a una fiesta o se la pasen allá, sino porque en la televisión, los medios, el celular, viendo una película, ya saben qué es lo que hay en una fiesta, ¿cierto? Pero vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a hablar un poco de cada una. Vamos a hacer un poco resumen, sabiendo de que pues ya antiguamente ya habíamos tocado el tema de la música. Solo vamos a hacer un pequeño resumen de cada uno. Entonces, ¿cuáles son los componentes que hay en estas fiestas? Primero hay como una especie de escenario, ¿no? Donde todo es oscuro, donde, bueno, hay luces, no es que prendan las luces, sino que hay luces llamativas, en unas hay humo, hasta fuego ahí, serpentinas que mandan en algún momento de euforia. Eso parece como una piñata, ¿cierto? Parece como la fiesta de mi hermano menor, ¿cierto? Pero no. Hasta ahí va bien, ¿no? Pero no. Pero hay una serie de componentes, bueno, hay otro componente, ¿sí? Que según el caso, las personas se van vestidas de cierta forma, ¿no? Que es una especie de pasarela, a ver quién muestra menos, quién muestra más, ¿cierto? Y vamos a ver tres componentes que son los que, con los que principalmente podemos caer y podemos pecar. Y uno de ellos, el primero, bueno, es el alcohol, el cigarrillo y todos sus derivados, todas estas drogas. Y el segundo, la música. Hay música diversa, música popular, música de ambiente y que la ponen en alto volumen, ¿cierto? Y el baile, ¿sí? La sensualidad, el contacto físico, etcétera, ¿sí? Y vamos a empezar por el alcohol. ¿Qué nos dice el Señor sobre el alcohol? Y muchos dirán, bueno, es que el alcohol no es malo, ¿cierto? El alcohol no es malo. Lo que es malo es emborracharse, eso sí es pecado. Pero ¿qué nos dice el Señor en su palabra? Y si me pueden acompañar, por favor, a Proverbios 23, 31 al 32, que dice así. Proverbios 23, del 31 al 32. ¿Listo? Ya están todos ahí. Igual lo pueden, si no lo han encontrado, si Proverbios 23, 31 al 32, como lo pueden ver ahí proyectado, dice ahí el Señor, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspic dará dolor, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta que no solamente Él condena la borrachera, Él nos dice ahí muy claramente que no lo debemos ni mirar cuando lo sirven, cuando rojea, ¿sí? Y si Él nos dice ahí que no lo debemos mirar, ahí no nos dice claramente, pero pues es obviamente de suponer que si no lo debemos mirar, mucho menos lo debemos consumir, ¿cierto? Ni una copa, ni siquiera verlo. Eso es lo que el Señor nos dice acerca del vino, del trago. Y bueno, y muchos dirán, bueno, pues yo no consumo nada de eso, yo voy a una fiesta y yo nunca consumo nada, yo no bebo alcohol. Pero Él nos dice ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 20, dice ahí, en la primera parte, no estés con los bebedores de vino, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando estás con esas personas así, tú no tomes en algún momento, tú vas a querer tomar, tú vas a querer consumir, porque como dice en la palabra, ¿no? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y bueno, muchos dirán, bueno, yo ya sé, porque sí, soy una persona muy ética, muy filosófica, muy científica, yo digo, yo ya sé que el trago hace daño y yo ni me la paso con esos borrachos, ni tampoco consumo, ni lo miro. Pero yo lo vendo, sí, porque me genera platica.
Pero entonces si me acompañan a Habacuc 2:15, ¿qué dice? En Habacuc 2:15 dice, ¿ya están todos ahí? Sí, ahí nos va a decir el Señor que si Él no quiere que lo tomamos o que lo veamos, tampoco quiere que nosotros lo vendamos o lo pidamos o lo demos a beber a otros. Y dice ahí en Habacuc 2:15, hay del que da de beber a su prójimo, hay de ti que acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Entonces ahí el Señor nos indica que si trabajamos en algún negocio donde lo vendamos, donde ese es el tipo o sea, la manera como subsistimos, también es una condenación, que debemos buscar otro tipo de trabajo. Si alguno trabaja como mesero en alguno de esos sitios, el Señor también condena eso y es algo para pensar que no todos los trabajos son algo que le atraen al Señor. Y bueno, en ese tema del alcohol, ¿no? Y vamos a pasar por la música haciendo otro pequeño resumen y vamos a ir al Salmo 66:1. En el Salmo 66:1, el mes pasado vimos un estudio bastante completo que nos compartió Juanca y solamente es como para recordar un poco, ¿no? Dice así en el Salmo 66:1. Dice, aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre. Sabemos y para recordar que Dios hizo la música para que le adoremos a Él, para que le alabemos, ¿sí? No para que ella la utilicemos para darle rienda suelta a nuestros propios deseos, ¿cierto? Como música del mundo, música de personas, ¿sí? De personas para personas. No, Él nos dice que la música la creó Él para que le adoremos, ¿cierto? Y vamos a ver que hay dos tipos de música, ¿no? La que le gusta al Señor y la que no le gusta a Él. Y les voy a dar un ejemplo cortico ahí en Eclesiastés 7:5. ¿Me acompañan a Eclesiastés 7:5? O bueno, yo se los digo ahí rápidamente de todas formas. Dice, mejor es el oír la reprensión del sabio, y me quiero centrar en la segunda parte que dice que las canciones de los necios, ¿sí? Los necios tienen sus propias canciones y lo dice en la palabra, ¿sí? ¿Y qué son esas canciones? Pues son esos ritmos que ustedes ya conocen, el reggaetón, esa música romántica que te lleva al sensualismo, la bachata, todo eso, ¿no? Esa es la música de los necios. Esa música en ningún momento busca adorar y alabar al Señor. Y ahí nos dice muy claramente, hay música de necios y hay música y música de adoración de las personas que quieren agradar al Señor y alabarlo. Y para finalizar ahí con ese tema de la música, si me acompañan por favor a Éxodo 32:17. 17, y ahí vemos cómo el pueblo, cuando Moisés se fue al monte, eh, quisieron hacer desorden, ¿cierto? Y le pidieron a Aarón de que les hicieran un dios de oro, un becerro de oro para adorarlo. Y ahí dice, en el 17 dice, 32:17, dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no, es voz de alaridos de fuertes. No es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo, dijo Moisés. Entonces ahí nos dice que cuando no se está adorando al Señor, ¿sí? Con un tipo de letra específica que la adore a Él, con un tipo de ritmo, con una melodía que a Él le agrada, el otro tipo de música va a ser una música desordenada, ¿sí? Y la música, como el alcohol, es otro tipo de droga. Es otro tipo de droga que, que es adictiva porque toca tus emociones, ¿cierto? Te estimula tus deseos, esos deseos desorganizados, ¿sí? Esos deseos carnales, oscuros, bajos, que te incitan a cometerlos y a llevarlos a la práctica. ¿Y cuál es la mejor forma de llevarlos a la práctica en ese escenario? Pues ir y querer sacar a alguien a bailar, ¿cierto? O dejar que alguien te saque a bailar, o ir a tocar, el toque, el coqueteo, robar un beso a alguien en esos ambientes, ¿cierto? El sensualismo, a eso te incita la música, ¿cierto? Y vamos a ver un ejemplo en, del baile en
ahí mismo en Éxodo 32:19, que era el versículo que seguía. El pueblo se levantó a beber y a comer, ¿cierto? Y empezaron a cantar cánticos de adoraciones, pero no a Dios. Ellos crearon cánticos para regocijarse en sus propios deseos pecaminosos, ¿sí? Y estaban bailando a ídolos que habían creado, ¿sí? A otras personas. Y podemos ver ahí en Marcos, si me acompañan a Marcos 6, 21, 23. En Marcos 6, 21, 23, ahí nos da un claro ejemplo de lo que hace el sensualismo y el baile en otras personas, ¿cierto? Y dice, es una forma de manipulación, ¿cierto? Y dice ahí, pero venido un día oportuno en el que Herodes, en la fiesta de sus cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, a los príncipes de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Imagínense en ese baile tan impresionante que le dio al rey, ¿sí? Aunque él era una persona casado, él era casado y había dejado a su esposa, ¿sí? Y estaba con un amante y la hija de esta amante fue la que le bailó. Imagínense cómo fue ese baile tan sensual que sedujo a su propio padrastro, entre comillas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, eso me lleva a pensar que no lo dice claramente ahí, pero creo que igual Herodes también estaba consumiendo algún tipo de alcohol, ¿sí? Algún tipo de bebida en esa fiesta, ¿sí? Porque a nadie se le pasa por la cabeza ofrecerle la mitad de su reino a una persona que estaba bailando, ¿sí? Pero miren ahí el poder de la danza, del baile, cuando no es un baile al Señor, ¿cierto? Lo que hace es una forma de manipulación, ¿sí? Y es una forma como muchos hombres caen. Y O al revés, hay muchas chicas que están en un lugar de esos, ven bailar a un tipo y las quieren invitar a bailar y ellas no se van a resistir, ¿cierto? Y entonces, ¿qué nos lleva a eso? Y ese resumen de ese primer punto, los componentes la fiesta y sus componentes, ¿sí? ¿Y qué es esto? ¿Qué claramente nos quiere decir estos componentes? Que esto es peligro, ¿sí? Es peligro inminente, ¿cierto? Es fuego, son llamas ardiendo, ¿sí? Y me gustaría que me acompañaran a Proverbios 6:27. Y Proverbios 6:27 dice así, como resumiendo un poco todo lo que hay en ese contexto. Y dice así, ¿tomará el hombre fuego en su seno? ¿Sí? Sin que sus vestidos ardan. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Recuerden la historia de la chica, ¿sí? Que de pronto no entró en una casa en llamas, entró en una mina y salió toda sucia. Pero si ustedes entran en una casa en llamas, ¿qué les va a pasar? Se van a quemar, ¿cierto? Y ustedes literalmente no entrarían en una casa en llamas, ¿cierto? Pero como muchas veces las personas no ven esto de una forma espiritual, ¿sí? Como no están cerca del Señor, sino lo ven de una forma carnal, ¿sí? Lo ven como si fuera una diversión, como si no fuera nada malo. Pero allá es como un infierno, ¿no? Todo se está quemando, las personas se están quemando. Y si entran allá, van a empezar a echar humo, se van a quemar y se van a apartar del Señor, van a cortar su relación con Dios. Y vamos a ver en el segundo punto la historia de una persona que quiso jugar con fuego, una persona que no atendió a todo esto, ¿sí? Que tenía unos padres devotos a Dios y no los escuchó. Una persona, es un testimonio del Antiguo Testamento y quiero que me acompañen por favor a Jueces 14. Y Jueces 14 dice acá, vamos a ver 4 punticos importantes, ¿sí? Como 4 bases, ¿no? Como las del béisbol, ¿sí? De cómo quieren empezar y cómo terminan, ¿cierto? Vamos a ver 4 punticos. Y el primero de todos empieza por ver, ¿cierto? Por ver. Y muchas personas dicen que por ver no pasa nada. Y vamos a ir al primer capítulo, ¿no? Porque así empieza todo y curiosamente así empieza el capítulo. Descendió Sansón a Tignat y vio en Tignat a una mujer de las hijas de los filisteos
y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto a Timnat en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Él, él se fue de él no estaba en ese ambiente, no estaba con los suyos, ¿no? No se fue al mundo, ¿sí? Se fue a las personas del mundo. Y ahí ve una chica y la deseó, ¿cierto? Y la deseó. Y muchas veces nosotros no tenemos que estar en esos escenarios, como se los dije al principio. Ustedes los ven en el internet, ¿cierto? En las redes sociales, en el celular. Y ven sus consecuencias también en las noticias. Entonces ahí ven todo, ¿sí? No tienen que ir hasta allá para verlo. Pero muchas personas, sin embargo, mostrando las consecuencias en las noticias y lo que Dios dice en su palabra, quieren ir a probar, ¿cierto? Y bueno, ahí en ese deber quisiera también que me acompañaran a Génesis 34, 1 al 2. Como una persona que solamente fue a ver en esa primera base, en ese primer punto, ahí ya cayó, ahí se arruinó todo en su vida. Y creo que me acompañó, sí, allá. Génesis 34, 1 al 2. Y Génesis 34, 1 al 2 nos habla de una mujer, de la hija de Jacob, que se llama Dina, ¿sí? Y dice así, salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Ella solo salió a ver, a ver. ¿Y qué pasó? En esa primera base, en ese primer punto. Y la vio Siquén, hijo de Amor, Ebeo y príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró. Alguien que solamente fue a ver por primera vez, ¿qué le pasó? Perdió su virginidad, perdió su virtud. Eso es lo que le puede pasar a cualquiera de ustedes, y no solamente hablando de las chicas, a cualquier hombre, a cualquier muchacho. Allá pueden perder su virginidad, ¿sí? Pueden deshonrar al Señor en una primera ida, en ir solamente a ver. Ella solamente fue a ver. Y muchas personas dicen, bueno, es que ver no es malo, pero mire lo que le pasó a ella solamente por ir a ver, ¿cierto? Y eso fue lo que le pasó al rey David cuando estaba que no quiso salir a la guerra, ¿cierto? Se quedó de ocioso en su reino, en su palacio, y vio a una mujer que se estaba bañando. Y eso desató todo, desató que la mandara a llamar y se acostó con ella y pecó, solamente por ver, por quedarse viendo. Cuando vemos, empezamos a alimentar esos deseos de la carne que tenemos todos, porque estamos en un cuerpo que aún no ha sido glorificado, es un cuerpo pecaminoso, y cuando estamos viendo, ya nos estamos alimentando esos deseos que están en nuestro corazón. Bueno, entonces seguimos por la segunda base, ¿no? El probar. Y seguimos ahí en jueces con Samson. Y dice así, dice, ahí en el versículo 3, bueno, yo se los voy a leer. El versículo 3, jueces 14, versículo 3. Vamos a estar ahí en ese pasaje, en esos tres capítulos, ahí nos vamos a centrar. Capítulo 3, pero la segunda parte, que dice ahí después del interrogante. Dice, y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me gusta, ¿sí? Muchas veces somos caprichosos, nos dicen que eso está mal, ¿sí? Porque el padre le dijo, ¿por qué no escoges una mujer entre tu pueblo? Y él quiso ir a buscar una mujer del mundo, ¿cierto? Y dijo, yo quiero ir a probar, yo quiero ir a tomar, yo quiero ir a bailar. Capricho de los muchachos, ¿cierto? Porque no le creen a sus padres, porque no le creen a la palabra de Dios, ¿cierto? Y luego que dice en el versículo 7, dice, descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón, ya no se conformó con ver, él fue y tuvo una conversación con él, un encuentro. Y todo dice, y muchos dicen que muchas veces, bueno, empieza con ver, pero muchos también vemos que todo empieza con una conversación, ¿cierto? Con una conversación, y eso es lo que tú vas, cuando vas a esos lugares, ya no resultas sentándote allá a ver, ¿cierto? Sino resultas teniendo una conversación con una persona del mundo que te agradó, ¿sí? Porque muchas veces dicen, no, yo ya me aburrí de la iglesia, ¿cierto? Yo ya me aburrí de ver la misma gente, los mismos chicos aburridos, leyendo el mismo libro, ¿cierto? Al mismo profesor de escuela dominical con la camisa, con la misma camisa cuadro, ¿cierto? Se aburren ver a la misma persona. Entonces fueron a buscar a alguien del mundo. Y esa conversación le agradó. Y no creo que en ese sitio, en esos sitios, hubieran tenido una conversación religiosa, ¿cierto? No, es una conversación de otro tipo. Y bueno,
vemos ahí también que aún así más osado, Sansón en el versículo 10 dice, vino pues a su padre donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete porque así solían hacer los jóvenes. Sí, él tomó la osadía de no ir a una fiesta, sino de organizar una fiesta. Una fiesta. Y ahí, bueno, el cristiano va a organizar una fiesta, ¿cierto? Y se fueron todos los del mundo. Y se fueron como 30, ¿sí? Ahí a rodearlo, ¿cierto? Y ahí fueron como sus primeras probaditas, ¿no? Probaditas, ¿sí? Fueron a probar, ¿sí? Y ahí le fue un poco mal. Ahí en esa probar le fue un poco mal, porque él consiguió una mujer que iba a ser su esposa y ya lo traicionó ahí, como podemos ver ahí. Él les declaró, él se puso a apostarle, ¿sí? Como decir en una fiesta, bueno, si yo pierdo, yo voy, pago la cuenta. Pero Sansón ni siquiera tenía cómo pagar. Y ahí podemos ver que él apostó con ellos unos vestidos, con los filisteos. Y bueno, la mujer que estaba ahí con él no lo amaba, no lo quería, porque lo traicionó, lo presionó tanto, como dice acá, dice en el versículo 16, y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y en el 17, y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos estuvieron en banquete. ¿Sí? No solamente fue una fiesta y un solo día, sino varios días, ¿sí? Y a estar en ese ambiente durante varios días, él que era fuerte, pues se mantuvo, ¿sí? Ahí. Más el séptimo día, él se lo declaró porque le presionaba, ¿sí? Él no tenía carácter. Nos presionan tanto en una fiesta a hacer tantas cosas que no son indebidas que resultamos eh, haciendo eso que no debemos, como tomar, emborracharnos, eh, muchas veces perdiendo la virginidad, teniendo sexo con otra persona, robando, peleando, todo eso. Son las presiones de las personas que están en esos lugares, de las personas del mundo. Y él claramente perdió esa apuesta. Y ahí dice muy claro en el versículo 19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. ¿Sí? Él se puso a apostar por algo que no tenía. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Bueno, yo pago la cuenta, pero no tenías plata. ¿Y qué hiciste en esa fiesta? Bueno, de pronto te acercaste a una persona que estaba más borracha que tú y la robaste o algo así, ¿cierto? Entonces, ahí vemos ese del probar, ¿cierto? Él le fue mal, pero quiso probar y quiso aprender a controlar lo que es el siguiente punto, ¿sí? Él empezó a probar en el que yo les estaba explicando, a probar, le fue mal. Y dijo, bueno, en este me fue mal, pero ahora yo lo voy a controlar porque me gustó, ¿cierto? Me gustó. El primero es ver, el primero es ver que muchos caen en el primero, en el segundo fue probar, ¿sí? Probar alcohol, probar conociendo a una persona ahí, teniendo un noviazgo, porque él quiso casarse con esa persona, pero dijo, bueno, en esto me fue mal, de pronto me emborraché en el otro día, hoy no me voy a emborrachar, pero me gusta, me voy a controlarlo, ¿cierto? Controlar es el tercer punto, controlar. Y, y dice así, si yo voy a empezar a controlarlo, ¿sí? Y en el capítulo 16 de Jueces, empezamos ahí cuando él dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Bueno, a él ya no le interesó tener una esposa, una novia, ¿no? Ya no le interesó tener nada formal. Dijo, no, yo voy a lo que voy, yo voy a tener placer, voy a tener placer. ¿Sí entiendes? Sí. Listo, voy a tener placer, ¿sí? Porque fue a una ramera. Ya no le interesaba tener una novia que tal vez lo engañara como lo engañó la otra, que casi tomó su corazón, ¿cierto? Y empezó a tener varios encuentros donde él controlaba siempre la situación, ¿cierto? Siempre estaba el pecado al acecho ahí, aunque él ya estaba en pecado, ¿cierto? Él ya estaba en pecado, ¿cierto? Y bueno, ahí si me acompañan a Primera de Juan 1:5 al 6. Primera de Juan 1:5 al 6. Sí, dice así, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz
y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, sino que estamos en pecado, ¿sí? Él estaba practicando esto, ¿sí? Él ya lo quería controlar, ya lo quería hacer parte de su vida. Y él, según era un hijo de Dios, ¿no? Pero no nos engañemos, porque Dios es luz. Y si nosotros andamos en tinieblas, no estamos practicando la verdad. ¿Y qué hizo él? Él empezó a tomar el pecado como algo habitual, como una práctica, ¿cierto? Y vemos cómo lo controlaba, ¿sí? Y cómo lo podía manejar. Y no era él que lo controlaba, sino la misericordia de él que no lo dejó de caer totalmente. Siempre estaba ahí al momento cuando él ya iba a decaer, cuando ya iba a sucumbir, cuando iba a tocar fondo, estaba Dios levantándolo, como hablando a su corazón, como dándole otra oportunidad. Y vemos en el versículo 15 del capítulo 15 ahí, versículo 15, les va a dar 3 ejemplos, dice, y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató a ella, y mató con ella a 1000 hombres. Ahí lo querían matar, ahí estaban rodeando los filisteos, ahí estaba el pecado tratando de rodearlo, pero vino el poder de Dios y, sí, en jueces 15:15. Y luego vamos a jueces 16:3, que es otro ejemplo de cómo él lo controlaba, ¿cierto? Él estaba con esta ramera con la que se acostó y dijo, bueno, yo acá me quedo hasta medianoche, cuando me siente alcoholizado, pues me voy, ¿cierto? Y así pasó. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó, porque ahí lo estaban rodeando todos sus enemigos, ¿cierto? El pecado ya como a punto de caer, ¿cierto? Y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Y ahí volvió a controlar todo, ¿sí? Él estaba al control de la situación, él era fuerte, ¿sí? Era el hombre fuerte, él dominaba todo, él controlaba la situación, ¿cierto? Pero no se esperaba que estando tanto en ese medio, en esos lugares, él iba a encontrar la perdición ahí, ¿sí? ¿Y qué pasó en el inicio del versículo 4 de este capítulo 16? Dice ahí, y ahí ya es el principio de la decaída, el principio del descontrol, ¿sí? Pero el principio obviamente realmente es cuando empiezas a ver, ¿cierto? Pero bueno, ahí ya es cuando él empieza a caer totalmente. ¿Y qué pasó ahí? Dice, después de esto, en el versículo 4 del capítulo 16, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soreb, la cual se llamaba Dalila. Y creo que me acompañan a Juan 2:15 y 17. Primera de Juan 2:15 y 17, que estaban ahorita. ¿Y qué dice primera de Juan 2:15 y 17? Dice así, él se enamoró de esta mujer, ¿cierto? Y dice así, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Sansón ya había dado rienda suelta a todos sus deseos, ¿sí? Los había cumplido todos, ¿cierto? Los había experimentado todos. Y ahora estaba al mando de ese mundo, ¿sí? Estaba concurriendo tan habitualmente ahí que se terminó enamorando del mundo, ¿cierto? Y tú puedes enamorar de la bebida, te puedes enamorar de ese baile que no le gusta al Señor, te puedes enamorar de esa música que no le agrada a Él, te puedes enamorar de una persona que conociste en una discoteca. Y eso fue lo que le pasó a Sansón, el principio de la decaída. Y bueno, seguimos ahí. Y vemos ahí el que él se enamoró, pero no había entregado totalmente su corazón, no había tomado esa decisión completamente. Y en el versículo 13 de ese capítulo 16 dice, y Dalila dijo a Sansón, bueno, en el 15, en el versículo 15 mejor vamos, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole nuevamente, como le había pasado anteriormente cuando estaba probando, ahí fue cuando ya empezó su decaída, porque esa antigua mujer no la amaba, pero a Dalila estaba enamorando de ella. Pero él todavía no había tomado esa decisión, porque pronto tenía un poco a Dios en su corazón todavía, ¿no? Pero él ahí desechó a Dios en su corazón, dejó de confiar en él y puso su corazón en el mundo. Y dijo, y aconteció que presionándole, cuando estás en ese mundo,
pues termina cediendo totalmente a ese mundo, a ese ambiente. Y aconteció que que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia y le descubrió pues todo su corazón y le dijo cómo, en qué consistía su gran fuerza, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Cuando tú te enamoras del mundo, cuando entregas toda tu vida, cuando tú le pones tu corazón, estás dando tu vida, ¿cierto? ¿Y qué hace ese mundo? ¿Qué hacen las cosas del mundo? Porque es controlada por Satanás, ¿cierto? El mundo es controlado por Satanás ahorita porque Dios lo permite. ¿Qué hace el mundo? El mundo te destruye. El mundo no quiere hacer nada bueno de ti. El mundo no te ama. ¿Y qué dice ahí en el versículo 19? Dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, sí, como otras veces se había dicho muchas veces, ¿no? Dijo, luego despertó y se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé, ¿cierto? Sí, esta vez me burlaré de Dios como siempre me había burlado, ¿cierto? Recuerden, Dios no puede ser burlado. Él solamente estaba teniendo misericordia de él. Y esta vez, ¿qué pasó? Él ya no controlaba la situación, él decayó, él tocó fondo, ¿sí? Él ya no controlaba la situación, él ya no controlaba lo que hacía, el pecado lo controlaba él. Esos componentes que encuentras en las fiestas resultan controlando tu vida, ¿sí? Y te vuelves esclavo. Ahí dice muy claramente, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Nuestro Señor tiene misericordia, tiene mucha paciencia, estuvo mucho tiempo con él, aun cuando estaba en desobediencia, pero él ya no creía en él, había entregado su corazón totalmente al mundo. Y decía, y decía en el 21, otra vez más, los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con las cadenas que moliesen en la cárcel. Él se volvió esclavo del pecado, ¿sí? Él perdió totalmente el norte, la cordura, ¿sí? Se volvió un ciego espiritual, como muchos nos podemos volver cuando estamos en ese mundo, nos volvemos ciegos, ya no vemos, ya no vemos bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Nos vamos unos payasos, ¿sí? Como dice ahí en el versículo 25, en la parte, bueno, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas, ¿cierto? Nos vemos unos payasos, una diversión. Ah, el cristianito ese que no tomaba, mire, ahora toma más que nosotros y ahora hasta nos divierte, ¿cierto? Fuerte, ¿no? Bueno, y quería que me acompañaran ahí, vimos esos 4 puntos, que me acompañaran a 2 de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22, y eso lo digo para el primer punto de este segundo, ¿no? Cuando empieces a ver qué es lo que Dios te aconseja, cuando empieces a ver eso que no le agrada al Señor, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Dios te dice que huyas, ¿sí? En el momento que estés viendo eso por televisión, porque ya no necesitas ir a un lado de esos, a un lugar de esos, en el momento que veas una película, cambia de canal, huye, no veas eso, porque lo vas a desear. Huye de las pasiones juveniles, así como hizo José, como hizo José. No necesitas haber probado o estar en ese mundo para saber lo que eso produce. Y me gustaría que me acompañaran, bueno, ese es el segundo punto y se lo recuerdo, ¿no? Empieza por ver, ¿no? Segundo, empieza por querer probar, ¿sí? Y luego el tercero, empieza a, a querer controlarlo, ¿cierto? A saber manejarlo, que yo lo domino nada, a que yo lo domino todo, a que yo lo controlo todo, ¿cierto? Y cómo termina Dios abandonándote, ¿sí? Sí, y lo entregó a esas pasiones, los entregó a esas pasiones como dicen Romanos. Y llega el descontrol total, la caída, el abandono total de Dios. Y bueno, para finalizar, el tercer punto, ya un cortico, dice así,
Apartémonos y evitemos el fuego. ¿Y cómo nos apartamos y evitamos el fuego? Primero, si me acompañan a Efesios 4:22, que dice así, y esto no es para todos, sino para los que éramos así. Dice 4:22, pero pueden aprender de los testimonios para no ser como esas personas o como los que éramos antes algunos. Dice así, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sí? Antes nosotros estábamos en ese mundo, estábamos viciados, no todos, ¿no? No estoy diciendo que todos, pero bueno, yo puedo dar ejemplo de que yo era una de esas personas. No estaba totalmente, afortunadamente, gracias a Dios, nunca decaí en eso, pero quise siempre ir muchas veces a probar y a tratar de controlar eso. Y no, por la gracia de Dios, no fue así. Y si me acompañan a Primera de Tesalonicenses 5:4 al 8. Y dice así, y esto es algo que eso es para todos, para todos. Y es muy claro ahí Dios en su palabra, ¿no? Dice, más vosotros hermanos, ¿sí? Hermanos para los que son hijos del Señor, para los que creen en Él, no estáis en tinieblas, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Sí? ¿Cómo? No, no sé si se pueden poner a pensar cómo quieren que Dios los encuentre cuando Él venga en su venida. Él dice que no sabemos el día ni la hora. ¿Quieren que Dios los encuentre en lugar de esos? ¿Sí? Probando o practicando alguna de esas cosas que hacen en esos lugares, ¿no es cierto? Y dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido como la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Entonces es muy claramente nos dice, no andemos en tinieblas, no andemos como de noche, andemos de luz, como en luz siempre, ¿cierto? Aunque andemos en la noche, andemos en luz en nuestros corazones. Y solo me faltan 2 versículos. Si vamos a 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16 dice, y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Sí? Entonces, recuerde que somos el templo de Dios, ¿cierto? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si vas a esos lugares, lo vas a contristar, lo vas a destruir. Y Dios te va a destruir a él, a ti, así como destruyó a, a Samson. Y bueno, quisiera que me acompañen en esa parte última en Sansón. Bueno, no, sigamos ahí en Efesios 5:18-19. Se lo dejo para el último. Efesios 5:18-19. Dice así. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa es la verdadera fiesta que le agrada al Señor, ¿sí? Y cuando dice no os embriaguéis con vino, dice que no os embriaguéis, que no nos llenemos con ninguna de esas cosas que hay en el mundo. Si cuando no os embriaguéis es como un sinónimo de descontrol, ¿sí? De desorden. Cuando nosotros tomamos alcohol, todo en nuestro cuerpo empieza a funcionar mal, se empieza a desorganizar. Y eso es cuando nos llenamos del mundo, pero nos invita a que nos llenemos de Él, a ser llenos del Espíritu de Él, ¿sí? Alimentándonos de Él en su palabra, no yéndonos alimentando en esos lugares o exponiéndonos o viendo cosas y llenándonos del mundo. Y si me acompañan ahí nuevamente para finalizar esa historia de Samson en Jueces nuevamente. Jueces
16:25, que dice así: una persona por mucho fondo que haya tocado, muy destruida que esté, tiene una oportunidad para que Dios la levante. Pero si la reconoce, si tiene esa humildad. Y eso fue lo que dice Sansón. Realmente yo no estoy seguro, no sé si él fue salvo, pero quiero leer este versículo que me pareció muy importante porque Dios puede, el poder de Dios en la sangre de nuestro Señor Jesucristo lo puede todo. Él puede sacar a una persona aunque esté en el hoyo más oscuro y más hondo. Y dice, entonces clamó Sansón a Jehová y le dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y eso es lo que debemos hacer, debemos dar muerte al pecado, cortar con todo eso. Pero también, como decía ahorita en el otro versículo, yo quería leer así, lo leí un poco al revés en Efesios 4:22, que decía que despojados del viejo hombre, ¿cierto? Debemos dar muerte a ese pecado, a eso que nos rodea, pero también debemos dar muerte a ese viejo hombre pecaminoso, que lo había probado todo. Debemos dar muerte a nosotros y creer nuevamente en el Señor Jesucristo y Él nos dará una nueva vida. Y quiero finalizar con una conclusión y una invitación. ¿Sí? Las fiestas que le gustan al Señor son muchas. Él tiene muchas fiestas para nosotros. Ser cristiano no es una vida aburrida. Hay muchas fiestas en que Dios aprueba. Y la mayoría de esas fiestas que Él nos invita es para alabarlo a Él, para dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y quiero que me acompañen, por favor, a Salmos 30, 11, 12. Sí, Salmos 30, 11 al 12. Dice así: Has cambiado mi lamento en baile, destetaste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Qué mayor fiesta no es cuando nosotros conocemos al Señor, sí? Cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Y recibimos esa nueva vida. Hay fiesta en nuestros corazones, hay alabanza, hay cántico, hay baile. Pero no es ese baile sensual que hay en las fiestas, ¿no? Es ese baile más inocente como cuando un niño está contento y da vueltas, así como Jacobo. Es ese baile más inocente, esa alegría de tener al Señor acá en nuestros corazones. Y quiero que me acompañen ya para finalizar. De verdad, con ese sí finalizamos. En Lucas 15:25. Y damos un ejemplo de cómo el Señor se alegra y hace fiesta en el cielo cuando una persona llega a él arrepentida. Lucas 15:25 dice así: Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y esto es una invitación para las personas que de pronto, que no conocemos a todos los que estamos acá, ¿sí? Y espero que todos estén muy firmes en el Señor. O si conocen a otra persona, es una oportunidad, es una invitación que nos da el Señor, ¿sí? Como dice en el versículo 32, ahí para finalizar. Más era necesario hacer fiesta, ¿sí? Su hijo había regresado y le hizo banquete, más era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y es una invitación para las personas que no conocen a Dios, para las personas que están muertas. Recuerda que todos estamos muertos, estábamos muertos antes cuando no conocíamos al Señor, estábamos muertos espiritualmente. Y cuando conocimos al Señor, hubo una fiesta en el cielo, como dice en el versículo 7, ¿sí? Dice que el Señor hace una fiesta en el cielo, que Él se alegra por un arrepentido que viene a buscarlo, que por 99 justos que no buscan arrepentimiento. Es una invitación a que las personas que estamos muertas lo conozcamos y vivamos creyendo en Él. Y también es una invitación para que esos hijos en desobediencia, alguno que es hijo de Dios, como dice acá al final, se había perdido y ahora es hallado. Un hijo de Dios se puede perder como Sansón, pero Dios lo puede hallar. Dios lo puede hallar si tú vuelves arrepentido a Él. Es una oportunidad.
que el Señor nos da para que lo conozcamos, para que lo recibamos como su Señor y su Salvador. Y eso es una fiesta. Muchos nos alegramos acá cuando vienen personas nuevas que no conocen al Señor y toman una decisión. Muchos nos alegramos acá en la iglesia y hay fiesta en el cielo. Y el principal que hace esa fiesta y que empieza todo es el Señor. Hay fiesta en el Señor, en el cielo. Bueno, quiero finalizar en oración y darle gracias al Señor. Gracias, Padre Santo, por esta tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu maravillosa palabra que es tan clara, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que estas tus palabras, Señor, hayan tocado nuestros corazones, también el mío, cada uno de los que están acá, y que los muchachos guarden esto en su mente y lo guarden en su corazón, para saber que a ti no te gustan estas fiestas, estas rumbas, que allá solamente van a encontrar peligro, fuego que los puede quemar. Y te pedimos, Señor, que nos cuides, ¿sí? Que nos guardes, Señor, de ver esto, ¿sí? De observar esto, que nos cuides de caer, de no desear esto, de no querer practicar esto. Ayúdanos, Padre Santo, a ser llenos de tu Santo Espíritu, a no llenarnos del mundo, sino de tu palabra, alimentándonos constantemente de tu palabra, que, que si nos alimentamos de ella, correrán ríos de agua viva, Padre Santo, como tú lo dices en tu palabra. Dejamos este tiempo en tus manos y hay una persona aquí que no ha tomado una decisión por ti, que aún no te conoce, que de pronto esté en desobediencia, Señor, te pedimos, Padre Santo, porque tú toques su corazón y pueda volver a ti arrepentido, para que haya fiesta, Señor Jehová, en el cielo, para que haya fiesta en la iglesia, para que haya fiesta, Señor, en su corazón, para que cambies su lamento en baile, en una vida nueva, de haber pasado de muerte a vida. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, y damos este tiempo de refrigerio, Padre Santo, para que tú los bendigas, para que tú bendigas esos alimentos y podamos pasar un tiempo contigo como a ti te gusta, en familia, cantando cánticos a ti, escuchando tu palabra. Aquí es una fiesta sana, esas fiestas que a ti te gustan. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.